este nuevo ejercicio dice que el dibujo muestra los ingresos mensuales proporcionales entre Pablo y Alejandra. Se sabe que Pablo gana 250.000 pesos más que Alejandra. ¿Cuál es el ingreso mensual que recibe cada uno? Nos fijamos en el gráfico, nos fijamos en el dato que nos dan y lo cual se resume en la información que Pablo gana 250.000 pesos más que Alejandra. Utilizando el esquema que nos dieron, nos damos cuenta que Alejandra tiene 5 partes y que en cambio Pablo tiene 2 partes más que Alejandra. Porque reitero, Alejandra tiene un total de 5 partes. Pablo tiene 7 partes. Entonces tiene 2 partes más que Alejandra, que eso serían los 250.000 pesos que gana Pablo más que Alejandra. Como corresponde a 2 partes iguales, para saber el valor de cada parte, tendríamos que tomar los 250.000 y dividirlo en 2, dándonos 125.000 correspondiente al valor de cada una de las partes o de los cuadros que ahí aparecen. La pregunta era ¿cuál era el ingreso de cada uno? Alejandra tenía 5 partes, donde cada una equivalía a 125.000 pesos. Por ende multiplicamos 5 por 125.000 y nos da 625.000. Por ende, el ingreso de Alejandra es de 625.000 pesos. Luego, Pablo tenía 7 partes, donde cada una equivalía a 125.000. Esa multiplicación nos da 875.000, siendo la respuesta que el ingreso de Pablo es de 875.000 pesos. En este nuevo ejercicio, 3 hermanos, Enrique, Víctor y Laura, reciben una herencia de 102.600.000 pesos, la cual se reparten en base al esquema. ¿Cuánto dinero recibe Laura? Como información, entre los 3 hermanos reciben 102.600.000 pesos. En el esquema nos aparece que 2 partes de eso recibe Enrique, Víctor 3 y Laura 4 de esas partes. En total, si sumamos, nos da los 102.600.000 pesos. Si sumamos la cantidad de partes que tienen los 3 hermanos, nos da un total de 9 partes, que equivalen a los 102.600.000 pesos. Por lo tanto, el total de dinero lo dividimos en el total de partes para saber a cuánto equivale cada uno de los cuadritos o partes. Y esa división nos da 11.400.000 pesos. ¿Cuánto dinero recibe Laura? Laura sabemos que recibe 4 cuadros o 4 partes. Y como cada una equivale a 11.400.000 pesos, eso lo multiplicamos por 4, dándonos un total de 45.600.000 pesos, que es lo que recibe Laura. Las proporciones. A la igualdad entre 2 razones se le llama proporción, pero también vamos a ver cuándo 2 razones van a ser iguales. A es a B es igual a C es a D. Ahí tenemos una igualdad de razones, lo que corresponde a una proporción. Esto, por teorema fundamental de proporciones, equivale a que A por D es igual a B por C, que es lo que se conoce como la multiplicación cruzada. Pero lo importante es que en el teorema fundamental de las proporciones, si A es a B como C es a D, equivale a que A por D va a ser igual a B por C. Por ejemplo, vamos a ver si 3 medios, esa razón, equivale a 6 novenos. 2 por 9 nos tendría que dar igual a 3 por 6.
Ambos nos da 18, por lo tanto se cumple y eso sería una proporción, que es una igualdad entre dos razones. Cuando tenemos una proporción y dentro de una proporción tenemos una incógnita, nosotros podemos hacer el despeje de esta incógnita aplicando el teorema de las proporciones y el despeje de incógnitas, ¿ya? En este caso se conocen solo tres términos que sería A, B y D. Y el cuarto, que vamos a llamar X, va a ser nuestro término desconocido, el cual vamos a poder determinar de la siguiente forma, multiplicando A por D y ese resultado dividiéndolo en B. ¿Y eso cómo se obtiene? Es una consecuencia del teorema fundamental de las proporciones. Entonces X va a ser igual a A por B dividido en D. Entonces, hay notar que se multiplican cruzado entre comillas los valores conocidos, que serían A por D, y ese resultado se divide por el tercer valor conocido que tenemos, que sería B. Ejemplo, nosotros tenemos X es a 8 como 3 es a 4 y queremos conocer el valor de X, ¿ya? Entonces, X sería igual a 3 por 8 y eso dividido en el tercer valor, que es 4. Y eso nos da 24 cuartos, que equivale a 6. Entonces, lo que hicimos fue multiplicar el 3 por el 8, conocido como multiplicación cruzada, y se divide por el tercer valor. El dibujo a escala se define como la razón entre la dimensión dibujada y la dimensión real. Es decir, la escala va a ser igual a la dimensión del dibujo, puede ser un dibujo, puede ser una miniatura, puede ser algo en una impresión, etc., partido por la dimensión en la realidad. Cabe destacar que las dimensiones que se comparan en una escala siempre deben estar en la misma unidad de medida. Vamos a ver el siguiente ejercicio. La diagonal de la pantalla de un computador de 15 pulgadas corresponde a 38,1 centímetros. Si un computador con estas características aparece en una revista y la diagonal de la pantalla mide 4,5 centímetros, ¿en qué escala está dibujado el computador? Como información sabemos que la dimensión del dibujo es 4,5 centímetros y en la realidad eso equivale a 38,1 centímetros. Para determinar la escala, que equivale a determinar la razón, sabemos que la escala es la dimensión del dibujo es a la dimensión real. La dimensión del dibujo es 4,5 centímetros y la real es 38,1 centímetros. Siempre nos tenemos que cerciorar que arriba va a ir siempre la dimensión del dibujo, abajo va a ir la dimensión real y ambas deben estar en la misma unidad, que en este caso son los centímetros. Si eso lo simplificamos al máximo como fracción irreductible, nos da 15 es a 127. Esa sería la escala en la cual está dibujado el computador. En el siguiente ejercicio tenemos, si en el plano de una ciudad dos localidades están separadas por 25 centímetros, ¿cuál sería la distancia entre las dos si la escala del plano es 1 es a 50.000? Como información, la dimensión o la medición del dibujo es de 25 centímetros y la escala es 1 es a 50.000. Por orden, siempre primero va la medida correspondiente al dibujo o a la maqueta, etc., y luego va la dimensión real. Por lo tanto,
tenemos que la escala es 1:50.000 y como tenemos la dimensión del dibujo, nosotros colocamos aquí arriba, donde está la dimensión del dibujo, colocamos el 25 y abajo nos queda nuestra incógnita que es la dimensión real y ahí obtenemos una proporción que es una igualdad de razones. Al despejar el valor de x nos quedaría 50.000 por 25 dividido en 1, dándonos un total de 12.500.000 centímetros. Por ende, la distancia entre las dos localidades es de 12.500.000 centímetros. En el nuevo ejercicio tenemos que una compañía de juguetes tiene planificado fabricar una representación a escala de un avión F-16 de 15 metros de largo y 9,96 metros de ancho alar. ¿Cuáles serían las medidas en centímetros si la escala es de 1:48? Ya que nos digan que es 1:48, quiere decir que el dibujo a escala va a ser correspondiente a la dimensión 1 y 48 veces mayor va a ser el valor real. Entonces, la dimensión de largo real es de 15 metros, la dimensión del ancho alar real es de 9,96 metros y la escala es 1:48. Primero el ancho. Tenemos que la escala es 1:48, lo que es igual a la dimensión del dibujo, que es la desconocida, y abajo colocamos la dimensión del ancho real, que es 9/96. Multiplicando 1 por 9,96 y eso dividiéndolo en 48, obtenemos 0,2075 metros, que esa sería la dimensión del ancho en el dibujo. Ahora el largo. La misma relación. Tenemos 1:48, es la escala entre la dimensión del dibujo y la dimensión real. Tenemos que x es la del dibujo porque es el largo desconocido y 15 metros es la real. X va a ser igual a 1 por 15 dividido en 48, dándonos un total de 0,3125 metros. Ahora bien, esas dos dimensiones nos piden que esté en centímetros. Como un metro es igual a 100 centímetros, basta que el ancho y el largo lo multipliquemos por 100 para obtener la medida en centímetros. Por lo tanto, el ancho de nuestro juguete va a ser de 207,5 centímetros y el largo de 21,35 centímetros. En resumen, pudimos ver que la razón es una comparación entre dos o más valores y cuando encontramos una igualdad entre dos razones, nos encontramos frente a una proporción. Esta razón se puede representar mediante un cociente, el cual se lee de la forma A es a B, teniendo las dos representaciones que aparecen más abajo. Por otra parte, gracias a la razón, podemos establecer una escala, que es la relación que hay entre las dimensiones de un dibujo o una maqueta versus la dimensión en la realidad. Y una razón también se puede graficar mediante un diagrama o esquema como los que realizamos a lo largo de los ejercicios. Con esto terminamos la cápsula de ejercicios de razón, dibujo a escala y definiciones de proporción.